y evaluación de la cartera de servicio de atención primaria, y los últimos 3 en coordinación sociosanitaria entre salud y servicios sociales. En concreto, es enfermera técnica del Servicio de Asistencia Psiquiátrica y Coordinación Sociosanitaria de la Dirección Técnica de Atención Primaria en el SACIR. Está especializada en salud mental, licenciada en Historia Contemporánea y diplomada en Salud Pública y Género. Es autora y coautora de unos cuantos estudios y trabajos. Ha participado en congresos, jornadas, ponencias y, según ella, nunca ha dejado de militar en y para la atención primaria. La segunda ponencia, titulada Ayudar al paciente con EPOC a manejar la enfermedad, nos la va a presentar Concepción Espari Campano. Concepción Espari junto con Noel García son miembros de la SEMAC y pareja profesional. En los últimos años han colaborado en la realización del Plan Estratégico EPOC de la CAM en la parte de enfermería y cuidados, y han impartido cursos y talleres de formación en cuidados al paciente con EPOC y espirometrías por numerosos centros de salud de Madrid. Nos dice Concepción que lleva muchos años ejerciendo su profesión como enfermera de batalla en la atención primaria y que cree firmemente en la importante labor de enfermería en relación al manejo de autocuidados del paciente con EPOC. Actualmente trabaja como enfermera comunitaria en el Centro de Salud Barrio del Pilar. La tercera ponencia, enfermera de enlace que necesitamos y que nos ofrece para la continuidad de cuidados, nos la va a presentar Juana María Gómez Puente y Teresa Regidor Ropero. Ambas son enfermera comunitaria del Centro de Salud Monterrosas y enfermera de enlace del Hospital Puerta de Hierro. Van a hablar de otro aspecto del autocuidado y la cronicidad. Teresa Regidor y Juana Gómez comenzaron a trabajar en la atención primaria en el mismo año, en 1989, y en estos últimos 25 años han trabajado en varios centros de atención primaria, desarrollando distintos proyectos para que, como en eso, tienen el haber coincidido durante 4 años en el Centro de Salud en Las Rozas, compartiendo turno y amistad. Juana trabaja en la actualidad como enfermera comunitaria en el Centro de Salud Monterrosas. Ahora han vuelto a compartir pacientes, ya que Teresa Regidor es la enfermera de enlace del Hospital Puerta de Hierro, hospital de referencia de Juana, y nos van a aportar, por tanto, una visión desde la experiencia de la relación primaria especializada a través del análisis de la figura de la enfermera de enlace. Juana hablará sobre qué espera y qué necesita de la enfermera de enlace. Planteará el hecho de que, a pesar de varios casos conjuntos, cuando hablamos sobre esta colaboración continuaba sin saber concretamente los contenidos del trabajo de Teresa, y oficialmente, no se nos ha presentado, o al menos no ha llegado a la enfermería de base de atención primaria. Y Teresa desarrollará los contenidos de la figura de la enfermera de enlace y lo que ella hace en su caso, con ejemplos. Planteará la enfermera especializada y las jefaturas de planta tienen un papel que asumir en este proceso de coordinación entre niveles. Y la última ponencia, ¿cómo podemos devolver el poder del autocuidado a la población?, me la va a presentar Seila Sánchez Gómez, que es enfermera comunitaria del Centro de Salud de Zarrámaga de Osakideche. Seila es doctora en enfermería. Su exposición se va a basar en los resultados de su tesis. Está licenciada en Estudios Europeos de Enfermería por la Universidad de Brighton y es profesora colaboradora de la Escuela Universitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz, y además es vicepresidente de la Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria de Euskadi, FQC. Cuando queráis, María Ángeles, puedes empezar. Buenas tardes, agradecer a SEMAC su invitación a este congreso y, efectivamente, como ha dicho la moderadora de la mesa, a todos ustedes la intención de escucharme a estas horas de un viernes por la tarde. En primer lugar, decirles que la primera vez que yo tuve contacto con las desigualdades que por razón de género se producían en la salud de los hombres y las mujeres fue cuando tuvimos que incluir el servicio de violencia de género en la cartera de servicios de atención primaria. Allá por el año 2007, el Ministerio nos instó a todas las comunidades a que incluyéramos este servicio, que hasta ahora no era un problema de salud, dentro de la cartera de servicios y de la oferta asistencial que hacía la atención primaria de la población. Eso me obligó a documentarme y a tener que formarme en un problema de salud que hasta el momento desconocía, era como algo que pasaba en el ámbito familiar, pero que no lo entendíamos como un problema del ámbito sanitario. Pues bien, adentrándome en los orígenes y en las causas de este problema tan atroz de la violencia de género, fue cuando entendí que no justifiqué que había una serie de condicionantes socioculturales
que a través de los tiempos habían perpetuado unos modelos de atención en la que las relaciones entre hombres y mujeres eran asimétricas, y en las que los hombres ostentaban el poder y las mujeres quedaban en un plano de invisibilización o de subordinación en muchas ocasiones a ellos. Y estas desigualdades se producían en todos los ámbitos, en el social, en el económico, en el político, en el familiar y también en el de salud. Con esta perspectiva de género me propuse analizar la cartera de servicios de atención primaria de mi comunidad y me encontré con que después de 30 años de evolución de cartera de servicios en ningún momento se había tenido en cuenta la perspectiva de género ni para incluir servicios, salvo aquellos relacionados con aspectos biológicos de la mujer, como era preparación al parto, cáncer de cervix, etc., ni en el contenido de los mismos. Y una de las causas, porque podríamos pensar a lo mejor es que no hay diferencias a la hora de enfermar, o a lo mejor es que no hay necesidades diferentes de la población, ¿no?, de hombres y mujeres. Pero también podríamos pensar que en el ámbito sanitario, donde las necesidades de salud las estaban definiendo gestores y sociedades profesionales habitualmente lideradas por hombres, pues no se había cuestionado nunca que pudiera existir una forma distinta de enfermar y por consiguiente de tratar a los hombres y las mujeres. Las diferencias en el estado de salud se pueden deber a motivos de morbilidad, es decir, incidencias y prevalencias diferentes, a necesidades diferentes dependiendo de las condiciones biológicas, pero también se pueden deber a desigualdades de género, en cuyo caso son evitables, innecesarias, injustas y que no deberíamos tolerar. Actualmente hay mucha normativa, los países hacen planes y desarrollan programas en favor de la igualdad de género, y en el sistema de salud lo primero que tendríamos que hacer para llegar a esta igualdad es reconocer y aceptar además que existen desigualdades en el estado de salud de los hombres y de las mujeres y la forma de atenderles es el sistema sanitario. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es tener la información desagregada por sexo. Toda la información con la evidencia de los datos podremos analizar las causas que están produciendo esas diferencias y establecer medidas correctoras cuando sea necesario. Pero esta igualdad en el ámbito de la salud es muy difícil de conseguir y les comento por qué. En primer lugar, por el desconocimiento. La mayoría de las teorías feministas, que son las que han hecho estos estudios de diferenciación de la morbilidad, pues han quedado circunscritas a un ámbito muy concreto, porque hasta hace poco han estado demostradas, tanto en los sectores públicos como en los científicos. Por consiguiente, su difusión de conocimiento ha sido difícil. Por otra parte, los estudios, la investigación hasta hace muy poco no había considerado la variable de sexo ni dentro de la representación de las muestras ni en la conclusión de los resultados. De manera que las mujeres quedaban invisibilizadas o englobadas dentro de lo que eran las seducciones totales. Y basta un ejemplo para esto, como es la administración de estatinas en la prevención primaria y secundaria de la cardiopatía isquémica, cuya utilización viene de ensayos clínicos en los que la representación de las mujeres en estos ensayos no llegaba al 20%. Por otra parte, está la resistencia de los propios profesionales sanitarios al cambio. Y esto es porque nos gusta simplificar los resultados. Yo cuando pido los resultados, cuando empecé a pedirles desagregados por sexo, pero no te da. Si ya te doy todos los hipertensos, pero no te da que sean hombres o mujeres, ¿no? Y por otra parte, porque tenemos nuestras propias percepciones y estamos también cultivados en un ámbito en el que tenemos nuestros conceptos de lo que son los hombres y las mujeres, ¿no? Pero bueno, afortunadamente cada vez hay más estudios y más evidencias sobre las diferencias en la morbilidad, sobre las desigualdades en el acceso a los recursos sanitarios y sobre los sesgos de género, y esto es muy importante, que se producen en la atención de los profesionales de la salud, condenando a la mujer en muchas ocasiones a una banalización de sus procesos de salud, a una medicalización innecesaria y a una peor calidad de vida. Bueno, como os comentaba, con este propósito de ver las diferencias que existían, nosotros analizamos las coberturas de cartera de servicios que teníamos en nuestra comunidad, pero que son similares en otros estudios parecidos en relación con el riesgo cardiovascular. Y nos encontramos con que las mujeres son las principales personas que se benefician de la prevención del riesgo cardiovascular en el sistema de salud. En el bloque de 15 a 19 años, las mujeres reciben más prevención del riesgo cardiovascular
Probablemente por dos factores. El primero, porque las mujeres, por sus procesos biológicos, pues acuden más a las consultas de primaria por dismenorrea, alteraciones en la menstruación, etc. Pero también porque acuden más por un patrón sociocultural que está más instaurado en las mujeres que en los hombres y que tiene que ver con los cánones de belleza. Acuden más por obesidad, acuden más por acné, y estos contactos permiten que desde los profesionales de atención primaria puedan hacer mayor prevención del riesgo cardiovascular. En el bloque de 20 a 75 años también las mujeres son las principales beneficiarias de este servicio. También por sus procesos vitales de embarazo, menopausia, etc. Pero no tenemos que olvidar un rol de género que está establecido en la mujer, y es que es la principal prestadora de cuidados en la familia. La mujer es la que va con el niño al pediatra, la mujer es la que va por la receta del marido, la mujer fundamentalmente es la que va con sus padres por problemas de salud, con lo cual tiene muchísimo más contactos con la primaria que el hombre. Por su parte, el hombre, por lo menos hasta antes de la crisis, era el que hacía fundamentalmente desarrollar el trabajo productivo fuera de casa. Esto hacía que su accesibilidad al sistema sanitario fuera menor, pero también porque hay un patrón y un mandato de género instaurado en muchos hombres, afortunadamente. Esto está cambiando. Estoy un poco exagerando lo que era el modelo tradicional, y esto está cambiando, pero no tanto como quisiéramos o como pensamos que está cambiando. Pero este mandato tradicional de los hombres dice que tienen que demostrar fortaleza como característica asociada a su virilidad, y consultan muchos menos los servicios de salud. Esto es importante que lo tengamos en cuenta los profesionales sanitarios, porque nos pone sobre el aviso de que es fundamental que hagamos actividades preventivas en los hombres y que centremos nuestros esfuerzos en captar a los hombres para la prevención del riesgo cardiovascular. Por lo que respecta a los factores típicos de riesgo cardiovascular, y digo típicos porque cada vez hay más evidencias de que en el cálculo del riesgo cardiovascular, además de los parámetros biomédicos, hipertensión, diabetes, etc., deberían incluirse otros como son la depresión y los factores psicosociales que afectan más a las mujeres y que cada vez están condicionando más tanto el riesgo cardiovascular como su pronóstico. Pero si nos atenemos a los biomédicos clásicos, nosotros hicimos un estudio en nuestra población dirigido a 4.000 personas. Estudiamos 4.000 personas mayores de 15 años para ver la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular. Y nos encontramos que los hombres padecían más hipertensión que las mujeres. Cuando nos ponemos a analizar cuántos de ellos están diagnosticados de hipertensión, nos encontramos que también son más los hombres que no están diagnosticados de hipertensión que las mujeres. Es decir, la cobertura abarca más a mujeres que a hombres. Y esto también pasa con la diabetes. Nosotros en nuestra población tenemos más hombres diabéticos que mujeres. Y cuando analizamos los que no están diagnosticados de diabetes, nos encontramos que hay muchos más hombres que mujeres sin diagnosticar. Esto tiene que ver un poco con lo mismo que os comentaba de las actividades preventivas. Si no van o si tienen menos contactos con el centro de salud, es mucho más difícil llegar a ellos. Pero curiosamente, ¿qué pasaba con el colesterol? Pues que las cifras de hombres y mujeres que padecían colesterol eran muy similares. Quizás un poco más altas en los hombres, pero muy similares. Sin embargo, cuando estudiamos quién son los que no están diagnosticados de colesterol, nos encontramos que son las mujeres. Esto es un sesgo en la atención sanitaria, que es porque asociamos las cifras de colesterol al riesgo cardiovascular en los hombres y no le asociamos en las mujeres. Luego tiene que ver con nuestras intervenciones en salud. Lo mismo ocurre con el tabaco. Nosotros teníamos más hombres fumadores que mujeres, cada vez esta franja es más estrecha, pero teníamos más hombres fumadores. Y cuando analizamos nuestra cobertura de cartera de servicios, nos encontramos con que el servicio de salutación tabáquica se ofrece más a los hombres que a las mujeres. Y esto además está constatado en muchos estudios que hay en relación con esto. Yo les animo a que hagan estudios de esta índole en su población, ¿no? Por lo que respecta a las enfermedades cardiovasculares propiamente dichas, pues la evidencia dice que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad, tanto en hombres como en mujeres. Pero curiosamente, vemos que ingresos efectivamente hay más. Estos son datos del año pasado del CNBD de la Comunidad de Castilla y León. Es muy parecido en el resto de comunidades que he estado en las que he podido acceder,
Entonces hay más ingresos por cardiopatía isquémica en los hombres que en las mujeres, pero proporcionalmente se mueren más las mujeres que los hombres. Lo mismo pasa con el infarto agudo de miocardio, incluso todavía esto es más llamativo, el número de fallecimientos en las mujeres por infarto agudo de miocardio es muy significativo. No he traído la evolución de los 10 últimos años de cardiopatía isquémica y de infarto, pero sí que me gustaría decirles que los esfuerzos diagnósticos y terapéuticos que ha hecho el sistema de salud en general en relación con estos factores ha beneficiado fundamentalmente a los hombres. La incidencia del infarto y de la cardiopatía isquémica en los hombres ha ido disminuyendo, mientras que ha permanecido casi similar en las mujeres. Si hablamos de la insuficiencia cardíaca, que como en una mesa de comunicaciones se apuntaba esta mañana, es una de las enfermedades crónicas que se atienden en atención primaria y donde la enfermería, si hace un seguimiento proactivo de los signos y síntomas de alarma de esta enfermedad, ha demostrado que esta intervención es de las que más evidencias tienen en efectividad para disminuir ingresos hospitalarios y para disminuir descompensaciones, pues nos encontramos con que aproximadamente la mitad de los hombres y mujeres, o sea, la proporción de la prevalencia es mitad y mitad, de hombres y mujeres que sufren insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hasta el año 2010, los estudios que incluían a las mujeres dentro de las muestras no llegaba al 20% para concluir resultados, ¿no? Entonces, sí que me gustaría decir, y me parece muy importante señalar, que estas intervenciones que nosotros hacemos, que a veces están sesgadas por el género, tenemos que ser muy conscientes de ellas para evitar sesgos en la atención y garantizar la equidad de los hombres y de las mujeres a todo el sistema de salud. Y esto es fundamental en la cardiopatía isquémica. En la cardiopatía isquémica, hasta el momento, tanto la percepción de los hombres y las mujeres tenemos este patrón asociado que las cosas del corazón son cosas de hombres. Entonces nos encontramos con que todos los patrones por los que funcionamos son los patrones clásicos que se producen en los hombres. Las manifestaciones clínicas del infarto y de la angina de pecho está más que demostrado ya que en las mujeres solo se produce el dolor precordial en un 70% de los casos. En el resto, lo que tienen es presión abdominal, se manifiestan con mareos, con náuseas, con vómitos, con debilidad o fatiga sin motivo o con dolor en la articulación del hombro. ¿Y de qué creen ustedes que se diagnostican estas mujeres cuando llegan a la consulta? Pues de síntomas digestivos, cuando no de ansiedad y cuando no de enfermedades psicosomáticas. Esto me decía mi compañera de despacho, que ella es médica de familia, me decía, hace 30 años que venimos estudiando en las universidades que los síntomas de un infarto en la mujer son estos. Digo, pues qué poco lo habéis aprovechado. Digo, porque habitualmente las mujeres salen diagnosticadas de esto y no de un infarto agudo de miocardio. Y tanto es así que todos los estudios y las sociedades profesionales de cardiología lo dicen continuamente, que seamos conscientes de que esto está ocurriendo y está pasando. Lo que estamos haciendo es invisibilizando el riesgo cardiovascular en las mujeres, condenándolas a un infradiagnóstico y a un infratratamiento que al final a lo que afecta es a que tengan un peor pronóstico de vida. Además esto, bueno, luego se lo comento. Como conclusiones podemos decir que desde luego las diferencias biopsicosociales entre hombres y mujeres tienen consecuencias sobre su salud. Que visibilizar las desigualdades de género es una responsabilidad de todas las personas que estamos implicadas, de asistenciales y de gestores, para poder acercarnos a la realidad. Que la inequidad en el esfuerzo diagnóstico y terapéutico que hemos visto que se produce en relación a la cardiopatía isquémica, en relación al tabaco y en relación al colesterol, evidencia que hay una influencia de sesgo en la atención que estamos dando, ¿no? Que favorecer la investigación dirigida de forma específica a las mujeres, o por lo menos con una muestra representativa, es una auténtica necesidad. Que es preciso deconstruir esos estereotipos que tenemos y que están condicionando la invisibilidad del riesgo cardiovascular de las mujeres. En las propias mujeres que cuando tienen esos síntomas que les comentaba, de vómitos o de disnea, no lo asocian a que tienen un problema cardíaco,
y demandan ayuda tarde. Y por otro lado, los profesionales, que aunque decimos que sí que lo sabemos, que pasa eso, no lo consideramos a la hora de diagnosticar. También es importante una estrategia formativa, tanto en gestores como en profesionales asistenciales, que de alguna forma ayuden ya no a sensibilizar, sino a vencer las resistencias y la incredulidad que produce la igualdad de género en el sistema sanitario. Como conclusión, podríamos decir que incluir la perspectiva de género en nuestros análisis y resultados nos va a permitir conocer más y nos va a permitir atender mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles, por esta exposición tan interesante. Y ahora Concepción nos va a contar su experiencia. Gracias por invitarme a participar en esta mesa. Pues bueno, y gracias a nuestros aquí presentes. ¿Se me oye? ¿Ahora? ¿Se oye? ¿Hola? ¿Se oye mejor? Sí. Bueno, repito, gracias por invitarme a participar en esta mesa y a los que estáis aquí presentes, por supuesto, por la hora. Entonces, voy a comenzar un poquito rápido en la primera parte y me voy a parar un poco más en la parte de autocuidados. Uno de los retos actuales de todos los sistemas sanitarios es la atención a las personas con patología crónica. Existe un consenso general entre todas las sociedades científicas en la necesidad de un cambio de paradigma en la atención al paciente crónico, con un enfoque más centrado en la persona, donde el paciente adopte un rol más activo, más responsable y comprometido con el autocuidado de su salud. Un cambio de modelo donde la enfermera de familia comunitaria verá reforzado su liderazgo entre otros roles como educadora y entrenadora en autocuidados. Este primer documento es un informe de posicionamiento de la SIMA con propuestas concretas y la aportación específica de la enfermera de familia comunitaria en la comunidad. En el segundo documento queda reforzada la aprobación de la enfermera de familia en la estrategia de atención a pacientes crónicos. Y el tercer documento se reconoce y se concreta el liderazgo de la enfermera en el cuidado de los pacientes crónicos. Y voy a empezar recordando la definición de TOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad grave, discapacitante, crónica y progresiva que cursa con frecuentes episodios de agudización y que se define con una limitación crónica, progresiva y poco reversible al flujo aéreo, que va asociado a una reacción inflamatoria anómala debida principalmente al humo del tabaco, con una clínica específica de tos, expectoración y disnea. Va asociada a múltiples comorbilidades, pero podemos destacar y debemos destacar que no puede curarse, pero sí se puede prevenir y sí se puede tratar de manera eficaz. ¿Y cuáles son los tres pilares básicos del tratamiento de la TOC? Abandono del tabaco. El tabaco es uno de los... dejar de fumar es la intervención más eficaz y rentable con un grado de evidencia A para retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Tratamiento farmacológico con inhaladores de oxigenoterapia y la formación del paciente en autocuidados. Los objetivos del tratamiento nos van a permitir disminuir y mejorar el control de los síntomas, fundamentalmente la disnea, que es el síntoma más incapacitante, mejorar la tolerancia al ejercicio, reducir las exacerbaciones, prevenir la progresión de la enfermedad y, en definitiva, mejorar el estado general y la calidad de vida del paciente. Según el último estudio de la EPISCAN, la prevalencia de TOC se estima en un 10,2%, pero el 73% de los pacientes aún no están diagnosticados. Se puede decir que 1.595.000 pacientes no lo saben y, en consecuencia, no se pueden beneficiar del tratamiento. Por tanto, nos encontramos ante una enfermedad con una elevada tasa de infradiagnóstico. ¿Y cuál es el rol de la enfermera para incrementar el diagnóstico precoz? La estrategia POC de la Comunidad de Madrid recoge entre sus objetivos específicos incrementar el diagnóstico precoz a través de espirometrías. ¿A qué pacientes debemos hacer una espirometría según los criterios de la GSPOC?
a pacientes que tengan más de 35 años, que fumen más de 10 paquetes año y que tengan síntomas como tos, expectoración y disnea. Y una vez tengan diagnosticado EPOC, según los criterios de buena atención de la cartera de servicios de atención primaria, deberemos de repetir la espirometría cada 2 años. Otro objetivo del plan de EPOC de la Comunidad de Madrid es prevenir el inicio de consumo de tabaco en la población infantil y adolescente. ¿Cuál es el rol de la enfermera? Potenciar el consejo antitabaco desde nuestras consultas, contemplado como criterio de buena atención de la cartera de servicios, y promover la participación de los centros de educación sanitaria de secundaria en programas como Clases sin humo, Adolescentes sin tabaco. Y con respecto al adulto, ¿cuál sería nuestro rol? Valorar el hábito tabáquico a todas las personas que acuden a la consulta, registrarlo en el papel del paciente, ofrecer consejo antitabaco y, por supuesto, ofertar tratamiento para la deshabituación. Otro rol de la enfermera es mejorar el conocimiento de la enfermedad entre la población, y esto lo podemos hacer mediante campañas informativas a la población y cursos o talleres de formación a pacientes con EPOC. La estrategia EPOC de la Comunidad de Madrid contempla entre sus objetivos potenciar el papel de la enfermería y desarrollar la capacidad de autocuidado y autonomía del paciente con EPOC, y entre sus actuaciones desarrollar planes de cuidados, estrategias de educación para la salud, elaborar y difundir material educativo. Por tanto, es un objetivo de las enfermeras de atención primaria que todos los pacientes con EPOC tengan desde el inicio un plan de cuidados que aumente su capacitación y autonomía en el manejo efectivo del régimen terapéutico y fomente la prevención de complicaciones. Sabemos que debemos de individualizar los diagnósticos enfermeros, pero los más frecuentes a la hora de hacer nuestro plan de cuidados, los diagnósticos que nos vamos a encontrar más frecuentes son manejo inefectivo del régimen terapéutico o incumplimiento de tratamiento y, durante una exacerbación o en la fase final de la enfermedad, intolerancia a la actividad, cansancio o riesgo de cansancio del rol del cuidador, entre otros diagnósticos. Los programas de formación en autocuidados a pacientes con EPOC son eficaces, y esto lo demuestra una revisión de la POCRAN con un alto grado de evidencia. Los contenidos más importantes de estos programas educativos son consejo antitabáquico, adherencia al tratamiento, revisión periódica de la técnica de inhaladores, oxigenoterapia, reconocimiento y actuación ante las descompensaciones, vacunación antigripal y antineumocócica, alimentación adecuada, ejercicio físico y rehabilitación. Y cuando nos encontramos a un paciente con EPOC avanzado, control de la disnea, que es el síntoma más incapacitante y invalidante en el paciente con EPOC avanzado, reconocimiento y actuación ante las exacerbaciones o soporte emocional del paciente y del cuidador principal, fundamentalmente. Pero ¿cómo podemos ayudar las enfermeras comunitarias al paciente con EPOC desde la consulta de enfermería? Primero le explicaremos qué es la EPOC y que nuestro objetivo es ayudarle a que conozca mejor su enfermedad, a aliviar el ahogo, a prevenir el empeoramiento de su enfermedad y a poder mejorar su calidad de vida. Cuando realicemos la valoración del paciente, a la hora de dar recomendaciones de autocuidado al paciente con EPOC, seguiremos los patrones funcionales de Mayer y Gordon. Respecto a la alimentación, recordar que muchos de estos pacientes, los pacientes con EPOC, sienten fatiga y decaimiento habitual, que tienen abundantes secreciones, toman frecuentes pautas de corticoides orales y además es frecuente que tengan hipercapnia. Por lo tanto, entre otras recomendaciones, insistir en que hagan comidas ligeras y poco abundantes, tomen alimentos ricos en calcio y beban diariamente 1,5 litros de agua, que no tomen alcohol porque empeorará su función respiratoria.